No se puede hablar en estos momentos de España vaciada, no se puede hablar de pueblos con graves déficits de servicios si no se apoya decididamente las obras del Pacto del Agua. 1 de cada 3 euros de generación de economía, de prosperidad en nuestra comunidad autónoma depende de la gestión del agua. Y la incertidumbre viene por los socios del ANBAN, Podemos aquí, viene por la presidenta del PSOE, Narbona, viene por la vicepresidenta, la señora Rivera, que ha puesto en cuestión las obras hidráulicas. Entonces, tienen preocupación los regantes y tenemos nosotros que se reúne la Comisión de Seguimiento de las Obras del Pacto del Agua y necesitamos también que se declare oficialmente que se va a impulsar con la conformación de este nuevo Gobierno obras que son fundamentales para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Las obras del Pacto del Agua se han visto desarrolladas fundamentalmente durante los gobiernos del Partido Popular. En estos momentos llevamos desde el 2018 con los presupuestos prorrogados, por tanto, el impulso no solo ha carecido de impulso político, sino también ha carecido de impulso económico. Y el panorama es incierto y es negro, entre otras cosas, porque podemos ver que Sánchez el presidente del Gobierno, está entretenido en otras cosas. Y nosotros lo que necesitamos es olvidarnos, dejar de observar paseillos por la Moncloa, ministros de si llevan corbata o no llevan corbata, cómo se muestra en la cartera. Nosotros lo que necesitamos es resolver los problemas concretos que existe en Fraga, en el Tormillo, en la Almolda, y para eso necesitamos que se impulsen las obras del Pacto del Agua.